Vademecum SAS, situación de los niños, niñas y adolescentes en el Perú al 2021. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué les falta? SAS presenta la primera versión de la recopilación de información y análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el Perú. Esperamos sus aportes y que se sume a este esfuerzo. Adicionalmente, se dispone del Vademecum 2021 sobre la economía peruana y sobre los sectores populares. El Vademecum SAS Niños busca recopilar regularmente la información y las evidencias de su situación y se complementa con uno similar referido a la situación de la economía peruana y la situación de los niños en América Latina y los sectores populares en el Perú. ¿Sabías que en el Perú a fines del año 2021 más de 1,5 millones de niños no trabajan ni estudian? ¿O que 500,000 niños y niñas tienen desnutrición crónica? ¿O que hay más de 80,000 presos en las cárceles en condiciones humanas y algunos de ellos son adolescentes como en los centros juveniles? ¿Que hay más de 4 millones de personas que no tienen electricidad, incluyendo a los niños? ¿Que más del 60% de las escuelas públicas en el Perú no tienen agua potable y servicios higiénicos? Y que más de 11 millones son pobres, es decir, el 30% de la población son pobres. Este Vademecum busca aportar al cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado en los temas de prevención, en el Sistema Nacional de Protección y en los programas sociales. El Vademecum SAS tiene 3 grandes capítulos. El que se refiere a los niños vulnerables y pobres. El segundo capítulo a los grupos socioeconómicos. Y el tercero a la situación, acceso y condiciones de vida de los niños. Se tiene también un resumen de su situación e información complementaria de la economía peruana, la economía de América Latina y la población en el Perú. Veamos cada uno de estos temas. ¿Quiénes son los pobres y vulnerables? Quienes presentan una particular propensión a la vulneración de sus derechos. Por ejemplo, niños con discapacidad, los refugiados, los grupos minoritarios, los que viven en pobreza, los que viven en modalidades alternativas de cuidado y en conflicto con la ley. Y por supuesto, con necesidades especiales. Hay definiciones e información muy precisa sobre la población vulnerable y esta se refiere a diferentes aspectos. Para dar una muestra de esta vulnerabilidad, los hogares vulnerables en el Perú son alrededor de 5.800.000, es decir, el 65% de los hogares. Hay vulnerabilidad monetaria, alimentaria, laboral, financiera, hídrica, entre otros temas. Los vulnerables son aquellos que no son pobres y que pasan a condición de pobres por las condiciones socioeconómicas, como ha sucedido entre el año 2019 al 2021 y continúa el 2022. Aquí tenemos información de la vulnerabilidad por departamentos y provincias. De acuerdo al nivel de ingresos, la vulnerabilidad de los niños y de la población se ha incrementado desde el inicio de la pandemia a la fecha. Dentro de los grupos por edades, los niños, niñas más pequeños son los pobres entre los pobres, como aquí se puede ver en esta gráfica con detalle, con información del
INEI al 2019 y que se mantiene. También se tiene información de la evolución de la pobreza, cómo ha crecido en forma muy importante y que ahora se ha reducido alrededor del 28% hasta 25% a mediados del 2022. Segundo capítulo, grupos socioeconómicos. Aquí se dispone de información muy interesante y que no es conocida normalmente. En particular la que se refiere a los niveles socioeconómicos A, B, C, D y E, y dentro de los grupos el detalle de los estratos, y podemos analizar cómo se han incrementado los niveles de pobreza y de inequidad de los sectores más pobres desde el año 2020 al 21 y que continúa el 2021 y 22. Se tiene aquí el número de hogares también por nivel socioeconómico al año 2021 y pronto tendremos al 2022. En relación a los grupos socioeconómicos se puede analizarlo con detalle la situación por hogares. Aquí tenemos información muy interesante que no es conocida, por ejemplo como la que se refiere a vivienda, a agua, a servicios higiénicos, alumbrado y servicios eléctricos. Para cada nivel socioeconómico, del E, D hasta el A. Aquí se tiene más información en relación a combustible y servicios en el hogar, con todo detalle. Y aquí los niños son los que tienen mayores carencias. También a nivel de ingresos o de tenencia de bienes, radio, televisión, plancha, computadora, etcétera. Y también información a nivel de ingresos, por rubros y por gastos, o a qué destinan, ¿no? Una interesante pregunta es, ¿dónde se localiza usted a nivel de gastos y de ingresos? Veamos el tercer capítulo. Se refiere a la situación y acceso a las condiciones y grupos meta, ¿no? Tenemos información a la situación, al acceso, los grupos meta, otros temas, y la caja negra, que es información que no existe. Sería largo enumerar el conjunto de indicadores que tenemos, pero presentamos los grandes temas: educación, salud, alimentación y nutrición, agua, red pública y desagüe, empleo e ingresos. Para cada rubro se tiene información detallada. Seguimos. Acceso a electricidad, a la vivienda, qué tasas de interés pagan, acceso a los programas sociales, la inclusión financiera, acceso a programas sociales con detalle en unos casos, acceso a internet, la presión tributaria, el índice de precios y mapas de riesgo ante desastres. También se trabajan por grupos de meta, por niños, niñas y adolescentes, los ninis, los niños trabajadores, el embarazo adolescente, la trata, la explotación sexual y laboral, los adolescentes en conflicto con la ley, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, los presos sin libertad, información sobre adultos mayores, información sobre género, migrantes, los venezolanos en particular, los mapas de riesgo de la población, conflictos sociales y la llamada caja negra, donde no hay información, pero que consideramos que debe existir. Las fuentes que se utilizan para el Vademecum SAS sobre los niños son diversas, ¿no? Si desean tener mayor información, pueden escribirnos a alguno de estos correos, por ejemplo, jorge.orosa1@hotmail.com, y podemos conversar y hablar de las posibilidades de su incorporación a este esfuerzo. SAS busca mantener actualizado este Vademecum en asociación con otras instituciones y compartirlo con quienes
se suman a este esfuerzo. Tiene más de 300 láminas y SAS brinda asesoría en el diseño de vademecums especializados para temas como salud, educación o grupos meta. Aquí tenemos una información complementaria muy interesante, por ejemplo, sobre el índice de desarrollo humano para Lima, por distrito. Con este detalle se puede ver la información. En la elaboración de este primer vademecum hemos tenido el apoyo de diversas personas: Susana Stilich, Hugo Connor, Víctor Belleza, María Alvarado, Maruja Meneses, Carlos Arana, Martín Ochoa, Jorge Manrique. Muchas gracias por compartir su información, su tiempo y su trabajo. SAS, mejores personas para una nueva economía para todos. Los niños primero.